Vamos a comenzar con el tema 23, que trata sobre los actos de comunicación. Y estos actos de comunicación lo vamos a dividir en dos partes. En el tema 23 vamos a ver los actos de comunicación entre órganos jurisdiccionales y en el tema 24 vamos a ver los actos de comunicación entre las partes y otros intervinientes en el proceso. Vamos a comenzar con lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la cooperación jurisdiccional, reseñando que en el artículo 118 de la Constitución española encontramos pues el mandato constitucional para esta colaboración. Y es que te dice que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución del resuelto. Y de este precepto se dimana que los órganos jurisdiccionales se tengan que prestar colaboración entre sí. Bueno, volvemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial y vemos en su artículo 273 que te establece que los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional. El artículo 274 te dice que se que recabará la cooperación judicial cuando debiere practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que lo hubiera ordenado, o este fuera de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. Esta petición de cooperación, cualquiera que sea el juzgado o tribunal a quien se dirija, se efectuará siempre, cuidado con eso siempre, directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios. Y luego vamos a ver la excepción que se establece en el artículo 275, y es que te dice, que lo veíamos en el tema 21, que no obstante que va a practicar así por auxilio, los jueces podrán realizar cualquiera de las diligencias de instrucción penal en un lugar no comprendido en su territorio cuando el mismo se hallare próximo y ello resultase conveniente, dando inmediata noticia al juez competente. Y también que los jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán también practicar diligencias de instrucción o prueba fuera del territorio de su jurisdicción cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal. Entonces este artículo 275 muy importante, que lo veíamos en el tema 21 y lo recalcamos ahora también. El artículo 276 te habla de las peticiones de cooperación internacional, que se van a tramitar de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación. El artículo 176 se refiere cuando España pide colaboración y el artículo 177 se va a referir cuando España le piden colaboración. Entonces, cuando a España le piden colaboración, los juzgados y tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional. Y parece que es lo mismo que el artículo 176, pero no es lo mismo, ¿no? Porque en el artículo 177 establece que se van a tratar de conformidad con los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta materia. Y el artículo 276 te dice que las peticiones de cooperación internacional se van a tramitar de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, ojo, no te dice convenios, con las normas de la Unión Europea, eso sí que es igual, y las leyes españolas que resulten de aplicación, cuando en el artículo 277 te dice las leyes españolas sobre esta materia. Entonces vamos a diferenciar entre estos pequeños matices que hay en el 276 y en el 277. Artículo 278, muy importante, pregunta de examen. Yo creo que no se van a ir a otras normas que hay, como la Ley 29/2015 del 30 de junio o el Acuerdo del 27 de septiembre del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Creo que cuando pregunten cosas de que cooperación internacional van a preguntar el artículo 178, porque suele ser lo que aparece en otros exámenes. Y te dice que la prestación de cooperación internacional solo va a ser denegada por los juzgados y tribunales españoles cuando el objeto o la finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente contra el orden público, cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española, también cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida, y, en tal caso, ésta remitirá la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requiriente. Y por último, también cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido de requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación. Y después de esto, vamos a ver lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 169, que habla del auxilio judicial. Aquí vamos a tener que diferenciar muy bien entre lo que es el auxilio judicial y lo que es el exhorto, porque no son lo mismo, ¿no? El auxilio judicial engloba lo que es el exhorto.
y ahora pasaremos a explicarlo. El artículo 169 va a decir que los tribunales civiles están obligados a prestarse auxilio en las actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieren la colaboración de otro para su práctica. Bueno, es bastante ambiguo, ¿no? Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que haya de efectuarse fuera de la circunscripción del tribunal que conozca el asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial, cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad que le concede esta ley de desplazarse fuera de su circunscripción para practicarlas y no sea posible su práctica por videoconferencia. Bueno, te establece que primero es la facultad para desplazarse y luego la videoconferencia y después ya podrían pedir el auxilio judicial. También podrá pedirse el auxilio judicial para las actuaciones que haya de practicarse fuera del término municipal, ojo, dentro de la jurisdicción, pero fuera del término municipal, y también el interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos, salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizarán en la forma prevista en el artículo 137 bis. El artículo 137 bis, que lo vimos en el tema 21, habla sobre la videoconferencia. Pero ya establece aquí la otra excepción, que es solo cuando a juicio del juez o de la jueza, cuando pone a juicio del juez o de la jueza, ya esto te quiere decir que esto ha sido modificado recientemente. No sea conveniente realizarla por videoconferencia y, por razón de la distancia, dificultad de desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo, del perito o por cualquier otra causa de análogas características, resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas, se podrá solicitar auxilio judicial para la práctica de actos de prueba señalados en este artículo. Es decir, aquí te lo pone todavía más complicado. Lo que tiene primacía es que se practique pues en la presencia. Y si no, pues en videoconferencia, que no se puede ninguna de las cosas por imposibilidad o muy gravosa, pues se va a poder solicitar el auxilio judicial. El artículo 170, muy importante, establece a qué órgano le corresponde prestar el auxilio judicial. Y va a ser a la oficina del juzgado de primera instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse. No obstante, si en dicho lugar tuviera su sede un juzgado de paz y el auxilio judicial consiste en un acto de comunicación o la intervención en un acto procesal a través de videoconferencia en los términos regulados por el artículo 137 bis, a este le corresponderá practicar la actuación. Ojo, que es solo cuando sea un acto de comunicación se lo podrá hacer el auxilio judicial el juez de paz, juzgado de paz. Si no, va a ser la oficina del juzgado de primera instancia. También cuando sea por videoconferencia. Y luego el exhorto, que decíamos que no había que confundir el exhorto con el auxilio judicial, porque el exhorto es la forma en la que se lleva a cabo el auxilio judicial. El auxilio judicial se solicitará por el tribunal que lo requiera mediante exhorto dirigido a la oficina judicial que deba prestarlo y que contendrá, importante, este artículo 171, sobre todo para el caso práctico. Aquí esta pregunta puede ser del caso práctico. La designación de los tribunales exhortante y exhortado, la indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto, la designación de las personas que sean parte en el asunto, así como de sus representantes y defensores, la indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa, y luego estos son cuando se requiera, ¿no? Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un plazo, pues también se va a indicar la fecha en la que finaliza. Ojo, no te va a decir cuándo comienza, sino la fecha en la que finaliza ese plazo. Debe de realizarse antes de los 20 días. Pues eso es lo que te va a indicar. Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar documentos, pues también la expresa mención de todos ellos. Es decir, hay 4 puntos, como son la designación de los tribunales exhortante y exhortado, la indicación del asunto, la designación de las personas que sean parte, así como sus representantes y defensores, y la indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa, en todos. Pero luego, cuando requiere de un plazo, pues también el plazo, en la fecha que el plazo finaliza, y cuando fuera preciso acompañar documentos, pues la expresa mención de todos ellos. Pregunta examen también, la expedición y la utilización de los exhortos corresponderá al letrado de la Administración de Justicia. Lo que pasa es que yo creo que todo el mundo que esté a 20 días del examen se sabe esta pregunta. Cuando el auxilio judicial tenga por objeto la petición de datos o documentos que obren en expedientes judiciales electrónicos o metadatos en sistemas electrónicos de otros órganos de la Administración de Justicia,
Siempre que los medios electrónicos a disposición de los órganos implicados lo permitan, la solicitud podrá transmitirse y cumplirse sin necesidad de exhorto por los medios electrónicos que se habiliten al efecto, que en todo caso deberán asegurar la identificación del órgano transmisor y receptor, así como del momento y contenido de la solicitud y de la transmisión. Bueno, se entiende esto, ¿no? Que a veces pues no van a requerir exhorto porque por los medios que tengan entre los jugadores lo van a poder hacer pues otros medios más rápidos. Tampoco será preciso el exhorto en el caso de que las actuaciones procesales se hayan de celebrarse con participación telemática de todos o algunos de los intervinientes desde una oficina judicial. Artículo 172. La remisión del exhorto. Los exhortos se van a remitir directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, excepción, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel, por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. En todo caso, el sistema utilizado deberá garantizar la constancia de la remisión y recepción del exhorto. Sin perjuicio de lo anterior, si la parte a la que interesa el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará este bajo su responsabilidad para que lo presente en el órgano exhortado dentro del plazo de 5 días, plazo que siempre cae 5 días para presentar el exhorto y 10 días para devolverlo. Para presentarlo 5, para devolverlo 10. En este caso, el exhorto expresará a la persona que queda encargada de su gestión que solo podrá ser el propio litigante o procurador que se designe. Las demás partes podrán también designar procurador cuando deseen que las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto les sean notificadas. Cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortante. Esto, poniendo un ejemplo, puede ser, por ejemplo, que se envía a un juzgado de paz para que realice un auxilio sobre ejecución, que no puede realizarlo. Entonces el juzgado de paz que lo recibe, pues directamente lo va a enviar a la oficina judicial del juzgado de primera instancia que le corresponda el auxilio judicial de ese acto de ejecución. Y esto, si es que consta cuál es, si no consta cuál es, pues no pueda poder enviarlo. Y entonces le dará cuenta de su remisión al órgano que le ha exhortado. O a la persona, por ejemplo, si es una propia parte o su procurador. Artículo 173. Cumplimiento del exhorto. El responsable de la oficina judicial que recibirá el exhorto dispondrá su cumplimiento y lo necesario para que se practiquen las actuaciones que les interesen dentro del plazo señalado. No te pone el plazo, dentro del plazo que se señala en el exhorto. Cuando no ocurriese así, el letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante, de oficio o instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la situación persiste, el órgano para el que se haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento de la sala de gobierno correspondiente. O sea, primero el letrado manda un recuerdo, y si no, el órgano lo pone en conocimiento de la sala de gobierno. Esto varía en la LECRIM, en penal, porque va a ser el juzgado, el órgano, el juez, el que mande el recuerdo. Y luego lo veremos, porque aquí solo hay exhortos, ¿no? Pero en penal hay mandamientos, exhortos y suplicatorios. Entonces, dependiendo de cuál sea, pues se va a seguir un diferente cauce. El artículo 174 te habla de la intervención de las partes y sus abogados y procuradores. Ojo, que aquí pone abogados. Y antes te decía que solo el exhorto expresará a la persona que queda encargada de su gestión. Para el encargado de su gestión solo puede ser el propio litigante o procurador. Pero aquí que te habla de que las partes, sus abogados y procuradores podrán intervenir en las actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del exhorto. Vemos la diferencia, ¿no? No obstante, las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto solo se notificarán a las partes que hubieran designado procurador para intervenir en su tramitación. Aunque hay otras que sí que se notifican. Por ejemplo, se van a notificar a las partes notificaciones que les exija el cumplimiento del exhorto cuando éste prevenga que se practique alguna actuación como citación, intervención o concurrencia de las partes, y las que sean precisas para requerir de estas que proporcionen datos o noticias que puedan facilitar aquel cumplimiento. La devolución del exhorto, cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante conforme a lo previsto en el artículo 1, en el apartado 1 del artículo 172, esto es, mediante sistema informático judicial, que es lo preferente.
Las actuaciones de auxilio judicial practicadas, si no se pudieran enviar telemáticamente, se remitirán por correo certificado. Ojo, no telemáticamente, por correo certificado. O también se puede entregar al litigante o al procurador que le hubiera encomendado la gestión del exhorto, que las presentará en el órgano exhortante, el que lo ha mandado, dentro de los 10 días siguientes. Para presentarlo en el órgano exhortado, 5 días. Para devolverlo al órgano exhortante, 10 días. El litigante que sin justa causa demore la presentación al exhortado o la devolución al exhortante, ya sea este plazo de 5 o este plazo de 10, si se demorara en alguno de estos dos plazos, será corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso respecto al final del plazo. Y por último, el artículo 177 establece la cooperación judicial internacional en civil, que luego habrá una norma que lo desarrolle y aquí te dice bien poco. Lo que pasa es que sí que establece jerarquías y el artículo que veíamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial no establecía jerarquías, te decía tratados internacionales, normas comunitarias de la Unión Europea y las normas del derecho interno. Pero aquí te dice que los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se cursarán conforme a lo establecido en las normas comunitarias que resulten de aplicación en los tratados internacionales en los que España sea parte y en su defecto, cuando no sean ni normas comunitarias ni tratados internacionales, pues la legislación interna que resulte aplicable. Entonces tenemos que distinguir a ver si te ponen la cooperación judicial internacional de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial o si te ponen la cooperación judicial internacional de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil. Y también vamos a ver las reglas que dice la ley CRIM de los suplicatorios, exhortos y mandamientos. Los jueces y tribunales, artículo 183, se auxiliarán mutuamente para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias en la sustanciación de las causas criminales. Cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un juez o tribunal distinto del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento. Importante este artículo 184 porque va a ser una pregunta de estas también entra en el examen. Empleará la forma de suplicatorio cuando se dirija a un juez o tribunal superior en grado, ¿no? Entendemos cuando no se suplica algo porque se suplica a alguien superior. La del exhorto cuando es igual, cuando se dirige a un igual en grado, y la de mandamiento o carta orden cuando se dirige a un subordinado suyo, ¿no? Cuando mandas a alguien es porque es un subordinado tuyo. ¿Qué pasa? Que hay que tener cuidado con lo de subordinado, porque no quiere decir un órgano inferior, quiere decir un subordinado, que no es lo mismo. Y el artículo 185 te lo explica. El juez o tribunal que haya ordenado la práctica de una diligencia judicial no podrá dirigirse a jueces o tribunales de categoría o grado inferior que no le estuviesen subordinados. O sea, si están subordinados sí, pero de grado inferior no, debiendo entenderse directamente con el superior de estos que ejerce la jurisdicción en el mismo grado que él. Se exceptúan los casos en los que expresamente se disponga otra cosa por las leyes. Y luego no lo veíamos antes, pero también ahí están los mandamientos y los oficios. Los mandamientos son para actos de comunicación con registradores de la propiedad, notarios, auxiliares, subalternos de juzgados o tribunales y funcionarios de la policía judicial que estén a las órdenes de los mismos. Esto es ampliar la forma de mandamiento. Lo vamos a ver de todas formas en el próximo tema. Y cuando los jueces o tribunales tengan que dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden, estos son como más o menos funcionarios que estén incoordinados con la justicia, entonces se va a utilizar un mandamiento. Cuando sea otro orden, pues se va a utilizar un oficio o posición según el caso que lo requiera. En civil es parecido, con otras palabras, pero quiere decir lo mismo. Los suplicatorios, exhortos o mandamientos, en causas en que se persigan delitos que no sean de los que solo por querella privada pueden ser perseguidos, estos delitos privados, se pedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el juez o tribunal que los hubiese librado. Aquí no dice nada del LAB, veíamos que en materia civil era todo esto, de esto se encargaba el LAB. Los que procedan de causas por delitos que solo pudieran ser perseguidos en virtud de querella particular, es decir, los que no son privados. No, estos son los que no, lo primero es los que no son privados, ¿no? Se van a pedir de oficio. Y los que son privados podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante cuya instancia se librasen, fijándole el término para presentarlos a quien deba cumplirlos. La persona que reciba los documentos los presentará en el término que se le hubiese fijado. Esto es cuando sean por el apartado segundo del artículo 188. Y bueno, pues que lo presentará al juez o tribunal a quien se le haya encomendado el cumplimiento, dando aviso, acto continuo, de haberlo hecho así al juez o tribunal quien proceda.
En cuanto los presente, le da aviso. Al verificar la presentación, el funcionario correspondiente extenderá diligencia a continuación del suplicatorio, exhorto o carta orden, expresando la fecha de su entrega, la persona que lo hubiera presentado, y le dará un recibo a la persona que lo ha presentado, firmando ambos una diligencia. Dicho funcionario también va a dar cuenta al juez o tribunal en el mismo día y, si no fuese posible, en el día siguiente. Esto no lo he visto mucho esta pregunta, pero puede ser importante, artículo 189. No lo he visto preguntar en otros exámenes, pero puede ser importante. Artículo 190. Cuando hubiesen sido remitidos de oficio, el juez o tribunal que lo reciba acusará inmediatamente recibo al remitente. Esto es cuando no son por delitos que pueden ser perseguidos, públicos, pues se va a actuar de acuerdo con el artículo 190 cuando sean solo por delitos privados respecto al artículo 189. Artículo 191. El juez o tribunal que reciba, o quien sea, o a quien sea presentado un suplicatorio, exhorto o carta orden, acordará su cumplimiento sin perjuicio de reclamar la competencia que estimare corresponderle, disponiéndolo conducente para que se practiquen las diligencias dentro del plazo, si se hubieran fijado en el exhorto, o lo más pronto posible en otro caso. Una vez cumplimentado, lo devolverá sin demora, en la misma forma en que lo hubiesen recibido o en que se lo hubiese presentado. Voy a poner aquí lo de lo más pronto posible porque es importante esto también. Y aquí establece la diferencia que reseñábamos antes respecto de la ley, ¿no? Que aquí cuando se demore el cumplimiento de un suplicatorio más tiempo de lo absolutamente necesario, el juez o tribunal, aquí no te dice el lag, que lo hubieses pedido, remitirá de oficio o a instancia de parte, según los casos, un recuerdo al juez o tribunal requerido, suplicado. Cuando se trate de un absorto, en vez de recuerdo dirigirá suplicatorio al superior inmediato. Y cuando se trate de una carta orden, también va a dirigir suplicatorio, o sea, va a dirigir, sí, 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 suelto en vez de recuerdo, dirigirá suplicatorio al superior inmediato, igual. Artículo 193. Los exhortos a tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática en la forma establecida en los tratados y a falta de estos en la que determina las disposiciones generales del gobierno. Aquí todavía se diferencia más de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley orgánica del Poder Judicial porque te establece el gobierno. Y en cualquier otro caso se estará el principio de reciprocidad. Y bueno, por último te establece otros dos conceptos que son los de que se va a comunicar con autoridades, funcionarios, agentes y jefes de las Fuerzas Armadas que no estuviesen a las órdenes inmediatas de los jueces y tribunales por atentos oficios y que los jueces y tribunales se dirigirán en forma de exposición por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia a los cuerpos colegisladores y a los ministros de la Corona, tanto para que auxilien a la Administración de Justicia en sus propias funciones como para que obliguen a las autoridades sus subordinadas a que se suministren datos o presten los servicios que se les hubieran pedido. Esto yo creo también que es anacrónico por la ley de CRIM, que es antigua de cojones, entonces tampoco he visto nunca lo de exposición. Lo de atentos oficios sí, atentos oficios hay que tener más cuidado. Pero bueno, esto nos acordamos, si te ponen en cualquier examen lo de conducto del Ministerio de Gracia y Justicia o cuerpos colegisladores y a los ministros de la Corona, pues vas a decir que raro, ¿no? No puede ser, no puede ser una carta orden, no puede ser un suplicatorio, no puede ser un exhorto, no puede ser un tanto oficio, pues lo que te pongas, si te ponen exposición, por exposición. Y bueno, pues ya habríamos acabado más o menos el tema. Solo quiero reseñar que hay un acuerdo del 27 de septiembre del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 1/2018 sobre auxilio judicial internacional y red de cooperación judicial internacional. O sea, esto dentro del Pleno del Consejo General, del Consejo General del Poder Judicial. Y el acuerdo es del 27 de septiembre, que nos acordamos de la fecha porque es el mismo día que está el examen establecido para este año. Y bueno, en este acuerdo del 27 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 1/2018, el Consejo General del Poder Judicial te dice que va a prestar pues esta asistencia internacional a través del Servicio de Relaciones Internacionales. Y bueno, que serán seleccionados por 5 años renovables, por otros 5 años por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
no creo que tenga mucho más, ¿no? Bueno, luego sí que te hablan de la red juez civil, la red juez penal, pero yo creo que eso va a ser más materia de gestión. O sea, yo creo que incluso para tramitación es excederse. Pero bueno, que es posible, que nunca se sabe. También, si alguien quiere echar un ojo a ese reglamento 1/2018. Y luego, por otro lado, vamos a ver la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil. Pero vamos, la voy a reseñar someramente porque tampoco creo que pregunten algo de esto, ¿no? Si preguntan algo de cooperación jurídica internacional va a ser el artículo que decíamos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que básicamente lo vuelve a desarrollar en esta ley otra vez. A ver. La presente ley regula la cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras. Esta ley se aplica en materia civil y mercantil. Ojo, esto para ley en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada del delito y de los contratos de trabajo. Las fuentes, pues se va a regir por las normas de la Unión Europea, los tratados internacionales, las normas especiales de derecho interno y subsidiariamente por la presente ley. Aquí sí que se establece una jerarquización, ¿no?, de las normas aplicables. Y bueno, que las autoridades españolas cooperarán, pese a no exigirse reciprocidad, el gobierno podrá, mediante Real Decreto, establecer que las autoridades españolas no cooperarán con las autoridades de un Estado extranjero cuando exista una denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado. Pues ahora seguramente con lo que está pasando contra Israel y España, pues igual podrían hacer esto, ¿no? Denegarse mutuamente esa cooperación. Bueno, esto yo creo que leérselo si alguien quiere, pero tampoco creo que... Esta pregunta entra en un examen que la Autoridad Central Española en materia de cooperación jurídica internacional en materia civil es el Ministerio de Justicia. Importante, el artículo 7, esta pregunta sí que entra en un examen. Y aquí te dice pues, funciones de la Autoridad Central Española, que va a ser el Ministerio de Justicia, verificar la adecuación de las solicitudes, prestar auxilio y colaboración a las autoridades judiciales competentes, garantizar la correcta tramitación de la solicitud de cooperación jurídica internacional. A ver, lo que nos tenemos que quedar claro respecto a este artículo es que, por ejemplo, un juzgado de lo penal de un pueblo de Segovia, pues, bueno, un juzgado de lo penal de un pueblo de Segovia sería juzgado de lo penal de Segovia, va a tener muy difícil, ¿no? Pues, prestar estas iguales en otro idioma, iguales en checo, ¿no? Pues tiene que traducirlo todo a checo, a ver qué normas se rigen un poco. Entonces, ¿quién va a ayudar al juzgado penal de Segovia a hacer estas cosas? Pues el Ministerio de Justicia, porque es la autoridad central española en materia de cooperación jurídica internacional. La transmisión de la solicitud de cooperación de jurídica internacional en materia civil podrán transmitirse siempre que estuvieran previstas en el ordenamiento jurídico de ambos estados por cualquiera de las siguientes vías: por vía consular o diplomática, a través de las respectivas autoridades centrales, directamente entre los órganos jurisdiccionales o por conducto notarial si ello es compatible con la naturaleza del acto de cooperación. Y bueno, que las solicitudes de cooperación jurídica internacional deberán especificar la autoridad requiriente, si fuese conocida la autoridad requerida, el nombre y la dirección de las partes y en su caso de sus representantes procesales, el nombre y la dirección de la persona a quien se refiere a la diligencia y cuantos datos adicionales de identificación fueren conocidos, el proceso judicial y objeto del mismo, así como una exposición sumaria de los hechos, una descripción detallada de la diligencia solicitada y de las resoluciones o decisiones en que se fundamente, los documentos debidamente traducidos y en su caso debidamente legalizados o apostillados, así como la relación detallada de los mismos, y en caso de estar sujeta a la diligencia solicitada a plazo o ser de urgente realización, la indicación de los plazos precisos para el cumplimiento y una motivación de las razones que justifican la urgencia. Y bueno, que la Autoridad Central Española, el Ministerio de Justicia, como hemos visto, comprobará que la solicitud de cooperación reúne el contenido y los requisitos que señalan en el apartado anterior. Cuando no reúnan los requisitos, pues se debe devolver a la autoridad requiriente indicando los motivos concretos de la devolución. El idioma es importante también, que las solicitudes de cooperación jurídica internacional y sus documentos adjuntos
que se dirijan a una autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial de Estado requerido o aceptada por este. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a autoridades españolas deberán acompañarse de una traducción con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y bueno, pues esto, procedimiento de ejecución, motivos de denegación. Los motivos de denegación los veíamos y son idénticos a la Ley Orgánica del Poder Judicial. No que el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea contrario al orden público, que el proceso del que dimane la solicitud de cooperación sea de exclusiva competencia de la jurisdicción española, que el contenido del acto a realizar no corresponda con las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida, que no reúna los contenidos y requisitos mínimos exigidos por la ley para su tramitación. Esto es lo mismo que veíamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y yo creo que esto es lo que va a entrar este artículo, ¿no? Y bueno. Luego también esta norma te establece el procedimiento del exequatur, ¿no? Al final del todo. Creo que te establece el procedimiento del exequatur. Que yo también creo me parece excesivo por auxilio judicial. Si alguien va a tramitación o gestión, yo creo que sí que debería saberse esto bien. Pero para auxilio judicial no. La competencia para conocer la solicitud de sequatur corresponde al juez de primera instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento de ejecución. Y bueno, no creo que si alguien quiere leerse lo de sequatur, pues es interesante también. Así que con esto pues hemos terminado el tema 23 y seguiremos en el tema 24 con los actos de comunicación, pero esta vez los que conciernen a las partes. Así que ya está.